Le voy a contar este testimonio, hermano, esta historia propia, hermano. Dios me transformó, créanme, hermanos. Yo era un joven, apenas hace poquito, sin experiencia en las cosas del Señor. Yo jamás había conocido del Evangelio, sin experiencia tal vez en la vida, porque a pesar de que ya estaba casado, pues desconocía muchas cosas, no tuve un gran ejemplo, ¿verdad? Cual emular, desconocía muchas cosas en la iglesia propiamente, era yo pues nuevo en todo esto, pero había algo en mí, hermanos, que cuando yo escuchaba es que, mira, hay un misionero en tal lugar que fue a predicar el Evangelio, o cuando yo veía que alguien predicaba y le ponía ese énfasis, ese empeño en las cosas del Señor, yo me veía en ese lugar, hermano. Yo decía, un día voy a estar predicando, un día voy a estar alabando al Señor, un día voy a estar visitando algunas regiones diferentes para predicar el Evangelio. Y quiero decirte con verdad, hermanos, que el Señor cumplió lo que yo había anhelado en mi corazón. El Señor ha cumplido cada una de sus promesas. Y para poderla cumplir, hermano, primeramente tuve que entender que necesitaba yo servir al Señor para poder cumplir con todas esas cosas. Y mire, servir es algo que se trata de darle precisamente un servicio a alguien más. El servir a Dios significa, hermanos, estar a disposición de alguien más, sujeto a otra persona, por cualquier motivo, atenderlo y cumplir, ¿verdad?, cualquier requerimiento que pudiera disponer esta persona. Y todo verdadero creyente, a ver, diga conmigo, verdadero creyente, es un siervo de Dios, un servidor de parte de Dios. Comprado, dice la palabra del Señor, con la sangre de Cristo, aleluya. Comprado con su sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó allá en la cruz del Calvario. Y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora le pertenecemos a aquel que nos compró, aleluya. Entonces, no tenemos un amo cualquiera, hermanos. Tenemos al mejor amo del mundo, a nuestro Señor Jesús. Y es el Señor de este mundo, Dios. Entonces, cuando leemos lo que el apóstol dijo, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús allá en el camino a Damasco, que era parte de lo que estábamos leyendo en el capítulo 9. Pablo le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la expresión de Pablo. O sea, Pablo entendía desde un principio que no solamente era haber tenido el encuentro con Jesús, no era solamente que Jesús se le haya aparecido en el camino porque Pablo tuviera algún privilegio por encima de otra persona. Él entendió que esa aparición y que ese encuentro con Jesús tenía un significado, tenía algo que le iba a demandar, algo para él, para su vida, para lo que iba a hacer en el futuro. Por eso él toma la iniciativa, Pablo, y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver, diga conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta, hermano, nos recuerda que todo discípulo del Señor Jesús es un siervo y está para servir. A ver, diga conmigo: estoy para servir. Aleluya. Ahora, hay varios ejemplos en la Biblia que nos habla de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y a raíz de ahí empezaron a servir. Mire, podemos leer, por ejemplo, en el libro de los Hechos también, en el libro de Mateo, capítulo número 8, la suegra de Pedro. Usted ya conoce esa historia, donde la suegra de Pedro dice que estaba enferma, ¿verdad? Llegaron Jesús y sus discípulos a la casa de la suegra de Pedro y entonces la encontraron enferma. Pedro le dice al Señor Jesús: ¿sabes qué? Mi suegra está enferma. Jesús va, ora por la mujer y la mujer es sanada en ese momento. E inmediatamente de que sanó la mujer, ¿empezó a qué? A servir. A ver, diga conmigo: empezó a servir. Aleluya. Y le servía a Jesús y le servía a sus discípulos, ¿verdad? Ella también luego empezó a servirle al Señor. Hay otro texto en el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 8, que habla de un grupo de mujeres que seguían a Jesús durante su ministerio,
Este grupo de mujeres, pudiéramos nosotros llamarlas como un grupo de servidoras que tenía Jesús, que precisamente le servían. Dice que iba por las ciudades, iba por las aldeas predicando el Evangelio, y ellas le servían a Jesús y le servían a sus discípulos, no solamente atendiéndolos en sus necesidades, sino que poniendo de sus propios bienes para servir a nuestro Señor Jesucristo dentro de su ministerio. Ahora, ¿por qué tomamos estas dos referencias, hermanos? Porque el servicio a Dios siempre va a fluir de un corazón agradecido de parte de la persona. Cuando hay un corazón agradecido, este corazón le sirve a Dios porque ha recibido de parte de Dios algún beneficio. Primeramente, Dios nos ha perdonado, ¿a poco no? Entonces, un corazón que ha sido perdonado le sirve al Señor en agradecimiento. Y al ser perdonados, pues también hemos recibido la salvación de parte de Dios. Somos salvos porque el Señor nos perdonó. Y como nos ha dado salvación, hay en nosotros ese deseo de servirle al Señor. Dígale al que está al lado, no te duermas y mejor ponte a servir. Aleluya. Por eso decimos que el servicio a Dios fluye, hermanos, de un corazón agradecido. Un corazón que ha sido perdonado y salvado. ¿Y cuántos de nosotros queremos servir a Dios sirviendo a los demás? Porque de eso se trata el servicio. Servir a los demás. Para servir a los demás, mi hermano, hace falta tener un corazón humilde. Un corazón amoroso. Un corazón que esté dispuesto a considerar a los demás mayores que él, para que pueda servir con esa humildad y esa gratitud hacia el Señor. Cuando usted considera a alguien superior a usted lo va a ver con ese deseo de decir, ¿sabes qué? Pues como él es superior, yo le sirvo, amén. Si viniera, no sé, alguna persona famosa, o viniera algún político prominente, no sé, un presidente de algún país o algo, usted se da cuenta cómo le sirven, cómo le acarrean todo, cómo le ponen todo a su disposición. Yo he visto las giras que hace el presidente de la República por el país. Me doy cuenta cómo la gente se agolpa y le da regalos y le está atendiendo y lo lleva y dice, vente a mi casa, vamos a comer y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque están agradecidos con lo que hace el político con ellos. ¿Cuánto y más nosotros debemos estar agradecidos con el Señor por las cosas que ha hecho en nosotros? Cosas que son más superiores, hermanos, que las cosas que pudiésemos nosotros recibir en este mundo. Cosas que no podemos conseguir en este mundo. Cosas que ni siquiera podemos nosotros ganarnos en este mundo. Por eso, cuando consideramos a alguien más como superior, estamos nosotros cumpliendo lo que dice la palabra del Señor allá en Filipenses. ¿Ha leído Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, aleluya, dice la palabra del Señor, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Decir amén a eso. Amén, ¿verdad? ¿Cuáles pudieran ser los intereses de un siervo? A ver, hermanos. Fíjese, Dios nos llama a una vida de servicio. Eso es nuestro llamado, a servir. Hay una frase o algo que la gente ha expresado como la gran comisión. Allá en Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Enseñándoles que guarden todas estas cosas y demás, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Pero para poder lograr eso necesitamos tener un espíritu de servicio. Y tenemos que tener un interés en las cosas que se van a realizar. Por eso le preguntaba, ¿cuáles eran los intereses de un siervo? Porque un siervo no mira por sus propios intereses. Si el siervo mirara por sus propios intereses, pues en realidad no sería un buen siervo, porque no iba a tener algo que se llama disposición de servir. El buen siervo siempre tiene esa disposición de servir. A ver, repita conmigo, disposición de servir. Para poder servir a la otra persona. Cuando miramos por nuestros propios intereses, ¿qué pasa? Decimos, ¿sabes qué? Pues espérate tantito hasta que yo primero me sirva en mis propios intereses y entonces ya cuando esté disponible, ahora sí, ya te puedo servir.
y estaríamos nosotros equivocados. Para servir a los demás, pues necesitamos un corazón humilde que no mire los propios intereses, sino que ponga por encima las necesidades de aquellos que nos rodean. Cuán importante es que podamos nosotros servir con este tipo de pensamiento para tener una vida de servicio hacia el Señor. ¿Él es mayor que nosotros o menor? Hablando de Dios. Entonces le servimos nosotros a Él. Qué curioso, el Señor es el que nos sirve. De hecho, Jesús cuando viene a la tierra, dice, yo no vengo a ser servido, sino vengo a servir. A mí la verdad me provoca algo el saber que Él siendo Dios, siendo todopoderoso, ser el merecedor de toda adoración, de toda alabanza, de que nosotros estuviésemos sumisos a Él y sirviéndole en todo momento y en toda circunstancia, Él venga en persona y nos diga, oye, yo no vengo a que me sirvan, sino vengo a servirles. En lo personal me desafía, hermano. Me desafía porque ¿cómo pudiera ser la calidad de mi servicio para alguien que ha venido a servirme y no demanda en sí un servicio primero hacia Él, sino que con su ejemplo nos dice, mira, si yo los considero a ustedes mayores, entonces les puedo servir. Pero si alguno se cree superior, es imposible que sirva a los demás. En la antigüedad se daba mucho eso, que había reyes, ¿verdad? Había caballeros, había señores, lores, había gente de prominencia que demandaban servicio. De hecho, ellos, algunos dice la Escritura, por ejemplo, hablando de algunos reyes antiguos, que tenían que someterse a tal grado que se inclinaban cuando ellos pasaban. De hecho, parte de la persecución que sufrieron los primeros cristianos fue a consecuencia que ellos no se querían humillar precisamente delante de personajes políticos y demás. En la Roma antigua, el César, que era el emperador, era considerado casi como un dios y era adorado y venerado como un dios. Y cuando el César caminaba entre el pueblo, toda la gente se tenía que humillar, hermano. Se tenía que inclinar, agachaban sus cabezas, ponían su frente en el piso, porque iba pasando el César. ¿Y sabía usted, por ejemplo, que los cristianos no lo hacían? Se quedaban de pie. Aún bajo la pena de muerte que había. Aquel que no se inclinara al César era ejecutado. Pero ellos decían, yo no me puedo humillar delante del César. Delante del único que me puedo humillar es de Cristo. Aleluya. Delante del único que me puedo humillar es de parte de Dios. Amén. Que esos amén están muy flaquitos, denle de comer. Delante del único que nos podemos humillar es de parte de Dios o delante de Dios. Entonces, el siervo cristiano es siervo 24 horas al día. Ahora diga conmigo, amén. Es cierto, hermano, que a veces creemos que la iglesia es el único lugar donde tenemos para servir. ¿Cuán equivocados estamos, hermano? Si usted es de los que piensa que solamente se sirve aquí en la iglesia, pues podemos equivocarnos, porque cuando tenemos un llamado del Señor, tenemos una responsabilidad. A ver, diga conmigo, una responsabilidad. Cuando tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de servir a los demás. Y Dios no nos condiciona el lugar en el cual debemos de servir. Imagínese que me dijera a mí, pastor, a ver, te voy a empoderar, te voy a poner como pastor y vas a servir en la iglesia, pero nada más en el templo. Entonces si usted me dice, oiga pastor, quiero que venga aquí a mi casa para que vaya a orar por el enfermo que tengo acá, voy a decir, no, pues mejor trae al enfermo para acá a la iglesia, porque solamente aquí sirvo, del otro lado no sirvo. Entonces, es verdad que servimos en la iglesia, hay un gran sentido de servicio aquí en la iglesia, porque es el lugar donde en cierta manera nosotros practicamos en la iglesia, hermanos, hay un orden también. No cualquiera sirve, no cualquiera tiene un ministerio, no cualquiera tiene, por ejemplo, la posibilidad de predicar, no cualquiera ministra en la alabanza. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Pero casualmente,
Todo empieza cuando disponemos nuestro tiempo para servirle al Señor. Por eso lo invito, que usted levante la mano, que delante de Dios le diga: Señor, yo quiero ser un servidor. Levante la mano y se ponga a disposición de la iglesia, del pastor, y le diga: ¿sabe qué, pastor? Yo quiero servirle a Dios, porque es un llamado que el Señor me ha hecho a mí personalmente. Por eso le repito, todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. Es nuestro ministerio, el servicio, hermanos. Servimos. Somos servidores. Ministerio Fuente de Vida para las Naciones sirve, hermano. Pero le servimos a los demás. Empezamos y trabajamos primeramente en la iglesia. Para eso pues hay que llenar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Son básicos. Primero, que sea usted convertido. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, difícilmente va a servir en la iglesia. Si usted ya se bautizó en agua, porque ese es otra parte, otro proceso que debemos nosotros cumplir, pues está apto para servir. Porque usted debe de tener ese compromiso con Dios. ¿Sabe usted cuál es el significado del bautismo? ¿A poco no? ¿Sí está aquí conmigo? Ponga atención, hermano. Porque el bautismo es una expresión pública de lo que ya sucedió en el corazón. ¿Y qué ha sucedido en el corazón? Que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo precisamente como nuestro Señor. Y al aceptarlo como nuestro Señor, pues entonces nosotros estamos dispuestos a servirle. Decir: ¿sabes qué, Señor? No solamente tienes un adorador aquí, sino tienes un servidor. Alguien que te sirve. Entonces, como lo expresamos por medio del bautismo, pues nosotros estamos diciendo públicamente: Señor, aquí tienes a alguien que te va a servir. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que una iglesia funcione, todos los miembros, a ver, diga conmigo, todos los miembros han de ponerse al servicio del Señor. Y no lo estoy regañando, no ponga cara de tristeza. Debería estar contento. Debería estar orgulloso que el Señor lo miró con todos sus defectos, con todo lo que a usted no le gusta: el diente chueco, la pata chueca, el codo torcido, los pelos alborotados. Con todo eso, el Señor la miró y lo miró a usted para que usted le sirva. ¿Pudo haber escogido a alguien más? Sí. Pudo haber escogido a lo mejor uno más bonito. Pudo haber escogido uno que tuviera los dientes derechitos y no chuecos. Pudiera haber escogido a lo mejor uno flaquito, así, bien corpulento, ¿verdad? Pero lo escogió a usted y me escogió a mí para servirle al Señor. Y el Señor no solamente nos escogió, sino que nos ha dado algo de parte de Él para que podamos llevar a cabo ese servicio en buena calidad. Y lo que nos dio el Señor se llaman dones y ministerios. Déjeme darle una buena noticia. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos recibido al menos un don. Uno. A lo mejor el don de cantar, el don de orar por los enfermos, el don de interceder. A lo mejor el Señor te puso a ti sabiduría para que puedas dar un buen consejo. A lo mejor el Señor te dio el don de sanidad y en cuanto tú tocas a un enfermo, él te sana inmediatamente. Pero ¿cómo vamos a saber qué don tienes si no lo desarrollas? Si no estás dispuesto a desarrollar ese don que el Señor te da. Porque una vez más le repito, los dones que nos da el Señor es y son para servir a los demás. No son para servicio propio, sino para servir a los demás. No son para nuestro propio beneficio. Por eso les decía yo, ¿cuál es lo que persigue el servidor o el siervo? No busca un beneficio personal, sino busca atender a los demás. Es un buen siervo. Entonces, cuando nosotros recibimos un don que es para servir a los demás, pues no estamos buscando un beneficio propio, un disfruto propio, porque estamos en disposición de los demás, para la edificación de su pueblo, dice la palabra del Señor. Lea conmigo, hermanos, Primera de Pedro. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a hallarle sentido a todo lo que estamos hablando, hermanos. Recuerde que es el Señor hablando. Primera de Pedro, capítulo 4. Ahí cuando la mayoría de las Biblias tienen un texto arriba, un título, en el capítulo 4
Dice buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Ah? A ver si su Biblia lo tiene, si no lo tiene no pasa nada, porque eso es algo que le añadieron. Pero vamos a leer del versículo 10, hermanos, en adelante. Vamos a leer 10 y 11. Porque dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. A ver, diga conmigo, ministrelo a los otros. ¿Qué es ministrar a los demás? ¿Qué es? ¿Qué es ministrelo a los otros, hermano? Es dar, ¿verdad? Es compartir, es servir. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigue diciendo el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por lo tanto, una vez leyendo este texto y haberlo entendido, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que dígale al que está al lado, no pongas excusas. Ay, Señor mío. Habla Jehová. No pongas excusas de que no sabes hacer nada. No pongas excusas de que tú no puedes hacer nada. Aleluya. Porque tienes algo que ofrecer, hermano. Tienes un don que ofrecer, sirviéndole a la iglesia, sirviéndole a los demás. Si tú, mi hermano, no estás seguro, pregúntale a tu pastor. Pregúntame, hermano, ¿de qué vas a servir? Pregúntale a alguien que te conozca bien, alguien que tú le tengas confianza, alguien que tú le hayas expresado tu sentimiento, tu amor por Cristo, qué es lo que ha hecho Dios contigo, alguien que tú le hayas compartido, pregúntale, oye, ¿para qué soy bueno? No me vaya a decir que es bueno para dormir, porque de esos de lejos se oye, hermano. ¿Verdad? No, pues es que estando de espalda nomás se oye, porque está roncando. ¿Verdad? Pero los que venimos acá, a ver, diga conmigo, los que venimos acá, no nos dormimos, ¿verdad? No nos dormimos, porque estamos atentos. Así que no pongamos excusas y sirvamos al Señor. Bien dice aquí el apóstol Pedro, cada uno ministre a los demás, hermanos. Porque los dones que hemos recibido, vuelvo a decirle al que está al lado, los dones que recibiste no son para lucirte. ¿Vale? Enfatícelo bien, tóquele el hombrito a su hermano y dígale, no son para lucirte. Y que otros digan, ay, qué buen servidor es mi hermano. Ay, qué bueno es para cantar, ay, qué bueno es para hablar, qué bueno es para acomodar las sillas, qué bueno es para barrer, qué bueno es... No, hermano, no es para lucirnos. Nosotros no somos importantes aquí, el único que es importante es Dios. Diga amén, aleluya, gloria al Señor. Y los dones que tenemos, hermanos, son para ministrar a los demás, para la edificación de la iglesia del Cristo, aleluya. ¿De qué serviría que nos luciéramos? Para que hablen bien de usted. Por eso debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores. Así lo dice la palabra del Señor, como buenos administradores. Y un buen administrador tiene un buen espíritu, un espíritu humilde, que le va a decir a ese espíritu, mira, no te alabes tú de lo que estás haciendo. En primera hay alguien que lo hace mejor que tú, para empezar. Hay gente que predica mejor que yo, hermano. Hay gente que canta mejor que yo. Incluso hay gente que barre mejor que yo. Así que, así como para que diga que me voy a lucir por lo que hago, no. Que voy a estar orgulloso de lo que hago, bueno, le sirvo al Señor. Pero me puedo esforzar más y puedo mejorar más para seguirle sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es triste ver a aquellos que les gana el orgullo. Decía una persona por ahí en lo secular, si quieres saber cómo es realmente una persona, dale un poquito de poder.
Un poquito. Hay gente que se sube a un ladrillo y se marea. Ya se sienten la gran Coca-Cola, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto. Ya sienten que nada puede funcionar si ellos no lo hacen. Ya sienten que no puede funcionar la obra de Dios si ellos no sirven. Estarían equivocados. Y estarían dando la entrada a un espíritu de orgullo que los va a estar martirizando y los va a estar amartillando, porque eso no es del Señor. El que sirve lo hace con un sentido de humildad, aleluya, diga conmigo, un sentido de humildad. Y si usted y yo tenemos ciertos dones, no es porque lo merezcamos. Le decía yo, el Señor no te escogió por ser el más guapo. Mírate en el espejo. No eres el más guapo. Te ha hecho guapo los dones que Dios ha hecho en ti. Yo era feo, hermano. En realidad era feo. Pero el Señor me hizo guapo a raíz de los dones que ha puesto en mí, aleluya. Y si usted y yo tenemos ciertos dones, no piense a que usted es muy guapo, inteligente, o porque ha estudiado mucho, o porque tiene alguna capacidad especial, sino porque el Señor ha visto en ti el poder de servir. Y ha dicho, este sirve para servir. Diga conmigo, yo sirvo para servir. Y eso miró el Señor. Te miró y dice, ajá, él sirve para servir. Le voy a dar un don, o 3, o 5, con la intención de ¿qué? De que sirva a los demás. Para que se edifique la iglesia, para que se edifique la obra del Señor. Y esto no es por nuestras propias fuerzas, hermano. Sería imposible hacerlo así. Si usted tiene el deseo en su corazón de servir, pero no ha recibido de parte de Dios ese don, ese sentido, ese corazón limpio, ese corazón humillado, muy difícilmente va a poder servir al Señor. Mire, le voy a contar una historia que me pasó en el Instituto Bíblico. Cuando ya íbamos a graduarnos del instituto, teníamos que hacer práctica, ¿no? Y la práctica era ir a predicar a una iglesia. Mire, hermano, cuando somos nuevos en la cuestión de la predicación, se nos hace un poco complicado predicar con facilidad y con soltura. No solamente íbamos a predicar, sino que iba a estar uno de nuestros maestros de la escuela, del instituto, calificándonos la predicación. Si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, y ahí él está con su libreta anotando. Así que había una presión de parte de la escuela porque nos iban a estar calificando. La otra, no crea que iba a predicar en la iglesia más grande de la ciudad. A veces nos mandaban a la iglesia que estaba allá arriba en el cerro. Y eran unas subidas, mi mamá, mi esposa lo saben, unas subidas, hermanos, donde terminaba el pavimento y de ahí para arriba era pura terracería. Puro polvo. Escalones de tierra. Y pues uno quieres ir bien trajeado, con tu corbatita, te boleabas los zapatos y cuando veías la tierra y veías los zapatos decías, Señor, me voy a ensuciar mis zapatos. Pero si estabas pensando más en el polvo y en el lugar a donde ibas, pues dabas a entender, y también te lo calificaban, que no tenías ese sentido de servicio. Porque el siervo, cuando le sirve al Señor, valga la redundancia, le sirve donde sea, como sea. No necesita lujos, no necesita privilegios, no necesita atención especial. Él cumple con lo que le toca hacer. Y si el Señor te llama a servirle predicando, tú vas a predicar abajo de una puerta, abajo de un árbol, abajo de una lona, en el polvo, en la tierra, en multitudes, donde sea, porque tu servicio es predicar. Si a ti el Señor te pone el servicio de barrer, pues vas a barrer donde sea, no solamente vas a decir, es que yo solamente barro donde hay loseta. ¿Ah? Si el Señor te da el don de ministrar en la alabanza y de tocar, no vas a decir, es que yo solamente toco del lado izquierdo y no puedo tocar del lado derecho. Ay, si me ponen el teclado del lado derecho. Entonces no sirves para servir. Porque entonces estarías modificando el sentido del don que Dios ha puesto en ti. Acuérdese, hermanos, el Señor ha visto en ti que sabes servir y puedes servir. Por eso el Señor ha puesto ese don en ti. Y se trata del poder de Dios. A ver, diga conmigo, el poder de Dios. Se trata del poder de Dios obrando por medio de ti. Cuando servimos, estamos nosotros proyectando el poder de Dios.
aún barriendo, aún acomodando las sillas, aún limpiando después de que se van todos a barrer, a recoger la basura y todo lo demás, ahí estamos sirviendo a Dios y estamos proyectando su poder. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Él dijo, yo vengo a servir, no a ser servido. Por eso sus discípulos, cuando el Señor agarró y tomó una tinaja de agua y les empezó a lavar los pies, le dijeron, Señor, ¿cómo tú nos lavas los pies? Eso no es trabajo tuyo, eso es trabajo de alguien más, por eso están los criados, por eso están quien lo toca hacer, porque tú eres el que nos debes de lavar. Y el Señor Jesús le dijo, si yo no te lavo, no eres digno, yo te tengo que lavar. Entonces uno de los discípulos dice, Señor, entonces no solamente lávame los pies, lávame todo, límpiame todo, porque realmente yo quiero entrar al reino de los cielos. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, para servir a Dios y para los demás, es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese es el fin último, servirle a Dios. Cuando usted le sirve al hermano, en realidad le está sirviendo a Dios. Le repito, no es para una gloria propia, sino para que nosotros le demos la gloria a Dios. Y glorificamos al Señor. Cuando recién había empezado en la iglesia, hermano, yo no entendía muchas cosas, pero había una gran necesidad en la iglesia, en la primera iglesia donde nosotros nos convertimos, hermano. Y es que no había baños propiamente. Había un intento de hacer unos baños afuera de la iglesia, había una pequeña construcción, donde nada más funcionaban dos. No tenían servicio de agua, teníamos que poner un bote con agua para el servicio. Lo interesante del asunto es que en aquellos tiempos la iglesia no tenía una barda perimetral, así que estaba prácticamente al aire libre, y de repente gente que vivía por allí utilizaba los baños en la semana. Llegábamos el fin de semana y ahí nos dejaban un premio, estaban sucios, y luego se esmeraban. Yo decía, híjole, ¿cómo le hace la gente para hacer ese tipo de cosas? Y resulta que en la iglesia no había quien lavara los baños. Y el pastor decía, a ver, hermanos, necesitamos a alguien que nos ayude, que llegue temprano, el domingo, ¿verdad? Que no tenga uno que estarlo correteando. Alguien que tenga la intención, el deseo y sobre todo que no tenga asco y no tenga miedo de lavar los baños, para que nos ayude a lavar los baños. De manera que cuando empiece la escuela, al principio de la mañana, el domingo, los baños ya estén limpios. Y yo veía que ahí en la iglesia en la que estábamos, tenían una actitud así como ahorita. Nadie levantaba la mano. Nadie decía, yo, pastor, lo voy a hacer. Y yo volteaba y decía, híjole. Y de repente el Espíritu Santo, hermano, me hizo sentir a mí de que, ¿por qué estás volteando? ¿Por qué estás volteando alrededor? ¿Por qué estás diciendo, oye, a ver quién levanta la mano? ¿En ti he puesto espíritu de servicio, sí o no? Pues alza la mano. Ahora, si le añade a esto, hermano, que durante mi juventud, yo trabajé aquí en el balneario de Agua de Onda. En las vacaciones me iba yo a trabajar, los fines de semana me iba a trabajar. ¿Qué cree que hacía usted, yo ahí en Agua de Onda cuando iba a trabajar? ¿Qué se imagina usted que hacía yo? Lavando los baños. Lavaba baños, hermano. Y bueno, mi mamá sabe, los que conocen el balneario saben, en la parte del restaurante hay baños en la parte de abajo, hay baños en la parte de arriba, hay otros baños al fondo y luego el baño que está afuera, ¿verdad? Por donde está un arbolote grande. Tenía que lavar todo. Y eran baños públicos y eran un montón. Entonces yo le decía al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo le voy a ayudar a lavar los baños. Me decía, pero usted es nuevo, va iniciando, me hubiera gustado que alguno de los que ya tienen tiempo acá lo hiciera. Digo, sí, pero ¿sabe qué? Ya le conté mi historia. Cuando yo trabajaba en el balneario, yo me dedicaba a lavar baños, así que yo me considero bueno para lavar baños. Así que, pues si usted quiere y no hay ningún problema, yo me vengo temprano el domingo y a lavar los baños. ¿Quién cree que lavaba los baños a partir de entonces? El pastor Guillermo. Lavaba baños en la iglesia. Y hermano, puedo presumirle, lavaba bien los baños. ¿Por qué? Porque entendí que todo lo que hacemos no lo hacemos para otras personas. ¿Sabe qué? ¿Para quién lo hacemos?
lo hacemos para Dios. Cuando yo trabajaba, yo me esmeraba en hacer la limpieza y lavar bien los baños porque me pagaban, porque recibía un sueldo. Por eso lo hacía. Pero ahora no lo hago de esa manera, ahora lo hago porque le sirvo al Señor. Y todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor, que lo hagamos como si lo hiciéramos para Él y no para los hombres. Entonces, si usted va a hacer algo para Dios, ¿cómo lo va a hacer? Ahí le encargo que lave el baño, por que se venga el domingo temprano, una buena lavadita al baño. Aquí nada más es uno, hermano, no es la gran cantidad. Pero pensemos en algo, hermano. Le decía yo, el servicio no solamente se limita al templo. El servirle al Señor también es fuera del templo. El servirle a los demás. Porque debemos entender que servir es un estilo de vida. A ver, diga conmigo, es un estilo de vida. Vuelvo a decir conmigo, es un estilo de vida. Porque no solamente servimos en la iglesia, sino que servimos en todas las esferas de la vida, hermano. Debemos de tener un espíritu de servicio. Servirle a los demás. Hay gente que se resiste, hermano, no solamente a servir, sino que alguien les ayude. Me ha tocado ver que a veces uno, pues de acomedido, ve alguna necesidad y dice, oiga, hermanito o hermanita, pues yo le ayudo con esto para que no batalle. Y hay gente que, no, ¿cómo cree, pastor, usted? ¿Cómo va a venir usted a ayudarme? Pues porque tengo sentido de servicio, tengo el corazón humilde. A mí no me cuesta nada ayudarle. Si yo puedo hacerlo, lo hago. Si no puedo hacerlo, pues aunque usted quiera. ¿Verdad? Pero no. Imagínense que alguien se lastimara, hermano, se accidentara y no pudiera hacer de comer. ¿Quién le va a hacer de comer? A ver, dígame usted. ¿Quién? He conocido personas que no son cristianos, pero que ven que al vecino luego tiene alguna dificultad y van y le apoyan, le ayudan. Yo recuerdo que teníamos una vecina, doña Angelina, ¿te acuerdas, hija? Que tenía diabetes, ella ya estaba, no se cuidaba pues, en la diabetes, y ya estaba en una fase donde le habían amputado uno de sus pies, ya no podía valerse por sí misma, ya había perdido su visión, ya casi no veía. Ella vivía solamente con uno de sus hijos, pero el hijo salía a trabajar, así que todo el día estaba solita la señora, doña Angelina. Y sabíamos, como éramos vecinos, conocíamos su historia, sabíamos que ella tenía necesidades, ir al baño, comer, limpiar su casa. Y con lo que hemos aprendido del Señor y lo que íbamos aprendiendo del Señor, yo veía como mi esposa me decía, ¿sabes qué? Pues terminando de hacer aquí el aseo de la casa, voy a ir a ver a doña Angelina, porque no ha comido y le voy a hacer de comer. O a veces de la comida que hacía de la casa me decía, espérame, antes de que comamos voy a llevarle a doña Angelina porque no ha comido. O luego mandaba a mi hijo Saúl, que era el mayorcito, ve a ver si doña Angelina no quiere tortillas o quiere algún mandado, ve a la tienda y cómprale. Hazle su servicio, lo que ocupa, porque había una necesidad. Y créanme, hermanos, muchas veces somos egoístas como seres humanos porque eso no lo hacemos. Vemos la necesidad a nuestro alrededor y no apoyamos, hermano, no ayudamos a alguien que está necesitado. Pero cuando Dios cambia, a ver, diga conmigo, cuando Dios cambia nuestro corazón y nos da un sentido y un espíritu de servicio, servimos en la iglesia y servimos a los demás cuando vemos necesidades. Hay veces que nos pasamos a veces de acomedidos. En una ocasión veníamos de Yecapixtla, hermano, por el camino de aquí de la Cartonera que le llaman. Ya en la noche, veníamos como a las 11 de la noche. Y con el carro, de hecho no traíamos nuestro carro, traíamos la camioneta de mi hermano Dani, una camioneta negra que tenía. Veníamos de regreso y así a lo lejos los faros alumbraron a unas personas que estaban en la carretera empujando un carrito, porque se les había apagado. Y había empezado a llover, estaba la brisita. Lo más fácil hubiese sido que los rebasáramos y nos fuéramos, ¿verdad? Al fin no es nuestro problema. Luego en medio del campo ya no hay nada, no hay ni luz. En ese entonces no había construcciones, creo que ahorita hay un poquito más de construcciones ahí, pero en ese entonces no había ni luz, todo oscuro, ¿no? Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a parar. Y me acuerdo quién se llevó la camioneta y nos bajamos todos los demás a empujar el carro.
Y nosotros decimos, bueno, vamos a empujarlo y a ver si prende en un clarito. Pues resulta que no prendía el carro. Y lo empujamos y no. Bueno, lo trajimos empujando, hermanos, hasta el Oxxo de aquí del Libramiento. El carrito, en la noche. Y los señores, que era un matrimonio ya adulto, que eran de por allá de la colonia del empleado, por allá, decían, no, muchísimas gracias, porque la verdad pasaban y pasaban carros y le hacíamos señas a nosotros y yo creo que pensaban que los íbamos a asaltar o algo. Más recio le daban con el carro, dice. Pero ustedes se detuvieron, y no solamente se detuvieron, sino que nos ayudaron. Y yo todavía le dije, bueno, aquí en el Oxxo puede dejar su carro, pídale permiso al que está ahí despachando de dejarlo aquí, en el estacionamiento, para que no lo tenga que arrastrar hasta su casa, y ya después mañana, porque ya era noche, venga con un mecánico y arréglelo. Y sí, eso hizo el señor, y ahí pidió permiso y se acomodó el carro, y ya. Luego decía, ¿cuánto le debo? Nada. ¿Cómo cree? Dice, no, le voy a dar aunque sea para la gasolina. No es nada. ¿Por qué? Lo hicimos de corazón, lo quisimos ayudar. Por eso, hermanos, nosotros no recibimos recompensas de aquí, sino que el trabajo, hermanos, que hacemos, a veces mucha gente no lo quiere hacer. Pero el trabajo que hacemos tiene de parte de Dios una recompensa, aleluya. Por eso debemos de estar dispuestos a servir a aquellos que no pueden recompensarnos. Porque lo fácil es ayudar a aquel que te puede dar, ¿verdad? Eso es lo fácil. Dice, no, pues le ayudo a fulano de tal que tiene dinero y a lo mejor me ayuda para completar los de la inscripción de Victoria ahorita que vienen las inscripciones. Pero ayudar a aquel que no te va a dar nada, aquel que no te va a dar, pues es el sentido de lo que Dios ha creado en nosotros, hermano. Tenemos un Dios que, siendo el creador del universo, el Rey de Reyes, se hizo siervo. Haría conmigo, se hizo siervo. Por amor a nosotros, hermano. Cuanto y más nosotros no hemos de servir a los demás por amor a Él y en agradecimiento al Señor. Yo sé que hay gente que dice, a mí me han ayudado mucho. Hay gente que sí lo dice, me han ayudado mucho. Me han ayudado a limpiar. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo para compensar eso al Señor? ¿Cómo le vas a hacer tú? Hay una ley en la Biblia que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, nos la enseñó. Dice, es mejor dar que recibir. Ya después los boxeadores adoptaron esa frase. Pero esa frase es de Cristo. Cuando dice es mejor dar que recibir, es mejor servir a que te sirvan. Es mejor que tú hagas cosas por los demás a que estén haciendo cosas por ti. Porque muchas veces si hacen cosas por ti, a lo mejor es porque estás enfermo. O porque no puedes hacerlo. O porque estás en desgracia. ¿Verdad? Pero cuando tú das, quiere decir que hay abundancia en ti. ¿Y qué es lo que más debe de abundar en nosotros, hermanos? Pues el amor hacia el prójimo. El amor hacia los demás. El amor a Dios. Y por agradecimiento a Dios y por todo lo que nos hace el Señor, por eso nosotros le damos a los demás. Todo lo que hagan, dice la palabra del Señor, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso, servir, a ver, diga conmigo, servir trae una satisfacción personal. Nos sentimos satisfechos de haber hecho el trabajo, hermano. Hay alegría de decir, ¿sabes qué, Señor? Hice lo que me tocaba hacer. Gloria a Dios. Si me tocaba lavar el baño, lo hice, Señor. Para ti. Gloria a Dios. Si me tocaba predicar, lo hice para ti, Señor. Si me tocaba cantar, lo hice para ti. Pero si me tocaba, Señor, ayudarle a alguien más, lo hice para ti. Y eso da alegría, hermano. Hay un corazón alegre, no hay frustración, ni hay de que, ay, como yo otra vez. Y no, nada de eso, hermano. Eso que se lo lleve el diablo, porque es el sentimiento del enemigo de Dios. El que no quiere servir, le hace más caso al enemigo. Es lo que quiere el enemigo. Acuérdese cuando llevó a Cristo a lo más alto de los montes y le dijo, si me adoras, dice, te voy a dar todos estos reinos y todo esto va a ser tuyo. Porque él quería recibir la adoración. Pero Cristo, siendo Dios, él no vino con esa actitud. Él dijo, ¿sabes qué? Yo vine a servir. Y les voy a servir y hay alegría en mi corazón. Cuando ya estaba en la cruz del Calvario, una vez que estaba agonizando para ya casi desfallecer, le dijo al Padre, dice, ¿sabe qué?
consumado es. Lo que vine a hacer ya se hizo. Y estoy contento y estoy alegre porque se hizo como estaba planeado, aleluya. Por eso el Señor ve aún el vaso de agua que tú le das a aquel que necesita tomar. Lo ve el Señor. Dice, todo lo que hagan en mi nombre, yo lo miro. Por eso nos dice, visita al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que tiene necesidad, al que tiene hambre, dale de comer, al que tiene sed, dale de beber. Lo dice el Señor, porque si tú le haces así a ellos, en realidad me lo estás haciendo a mí. Pero todo va enfocado en el espíritu de servicio, de servir. Y nos prepara el Señor para servir. Por eso quiero terminar, hermanos, dándote un buen ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía este sentimiento. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino a lavar los pies de sus discípulos, cuando no le tocaba. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice su palabra. Se humilló a sí mismo, ponga atención, y fue a la cruz. El Dios Santo, Creador del universo, el Rey de Reyes, dice la palabra, se hace siervo, se hace servidor, por amor a nosotros y para salvarnos. Por lo tanto, a ver, diga conmigo, por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? ¿Haremos algo diferente si nosotros nos hacemos siervos? Claro que no, ¿eh? Porque Dios nos llama a una vida de servicio. Y yo espero de cada uno de ustedes que le sirvamos al Señor. Y no hay excusa. No digas que yo no sé o no puedo. Porque eso se trata nada más de querer. Si usted quiere, va a servir. Si usted no quiere, aún le traigan una máquina y lo quiera mover, no lo van a mover. Va a seguir sentado ahí en su sillita, va a estar bien a gusto, ¿verdad? Haciendo lo que usted hace, pero no va a ser un buen administrador de parte de Dios. Así que los que son buenos administradores, pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde que nos permite servirle con esa pasión. ¿Amén? Si usted no sabe en qué le va a servir al Señor, acérquese con nosotros.